Bienvenidos, de verdad que estamos sumamente felices y orgullosos con la receptividad, el cariño que han demostrado. Gracias por estar aquí. Y sin más preámbulos, ¿verdad? Porque tenemos cortito el tiempo, vamos a dar inicio a este foro de doblaje. Mi nombre es María T. y voy a empezar presentando a mis compañeros que son, bueno, wow, ultra, uff. Voy a empezar con Maritza, que la tengo aquí a mi izquierda. Maritza Rojas, actriz de doblaje con más de 30 años de experiencia, locutora, narradora oral escénica, cuenta cuentos, promotora de lectura, firme creyente en el poder de los libros y la lectura para el desarrollo del ser humano. Maritza Rojas. Charlotte Spring, licenciada en Comunicación Social, mención audiovisual en la Universidad Católica Andrés Bello, locutora certificada en la Universidad Central de Venezuela y actriz con 30 años de carrera artística, fundadora y directora de Caleidoscopio Producciones, compañía anónima. Ese micrófono se está oyendo muy bien. Yo te sugerí agarrar un micrófono de mano. Maricel González, actriz de doblaje, cantante, locutora y docente de canto y doblaje con más de 25 años de experiencia, fundadora de ProInvoz, programa online integral de la voz. Fue la voz de la Mujer Maravilla durante 12 años. Yo te cambiaría ese micrófono. Roberto Garcés, licenciado en Arte Dramático de la Universidad del Valle, especialista en estudios de la voz y la palabra Voz. Tiene un diplomado en Gestión Cultural en la EAN Colombia. Actualmente dirige el proyecto La Voz, Laboratorio Artístico de Voces, La Voz, donde forma, capacita y asesora profesionales e iniciantes en el mundo de la voz interpretada. Roberto, bienvenido a Venezuela. Roberto es de Colombia, gracias por estar aquí. Todos somos actores de doblaje y hemos trabajado para History Channel, Warner, NI, Lifetime, Discovery, Biography, Cartoon Network, Discovery Kids, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quisiera empezar, Roberto, contigo y vamos a tratar inicialmente el tema de la naturalidad. Vamos a tomar en cuenta, ¿verdad?, que el doblaje es una técnica que puede manejar cualquiera, que la puede... Es decir, es como aprender a montar en bicicleta, pero no todo el mundo llega al Tour de Francia. No todo el mundo logra esa perfección haciendo doblaje y es una técnica que se domina. Partiendo de la base de que hay actores buenos y a lo mejor no tan buenos, ¿verdad? Y de que no toda la gente que hace doblaje es actor. ¿Cuáles crees tú que serían esos caminos, esos hacks, esos tips para lograr la naturalidad en el doblaje, que es lo que se está requiriendo actualmente en la industria? Es saber que si tengo a alguien al lado, esa persona ya es real. La interactividad y la comunicación son productos que hoy en día nosotros identificamos desde esta industria como algo donde tenemos un emisor, un receptor, ¿cierto? Pero si entendemos que, y tengo que hablar de esto para que se entienda un poco cómo yo lo concebí en el mundo de la voz, que es muy reciente a nivel de tecnología en nuestra historia de la humanidad. Estamos hablando de que la radio como tal existe desde el siglo XX, ¿cierto? A pesar de que tecnológicamente a finales del siglo XIX, etcétera. Pero ¿qué pasaba con nuestras voces antes de eso para comunicar? ¿Cuál es el registro que tenemos para poder decir, tengo unos referentes que me llevan a estudiar la naturaleza de la voz, no solamente hoy, sino en otrora, en antaño? Y para eso está la dinámica de la lectura, ahora que mencionaban que eras promotora, Marisa. Si no tuviésemos la oportunidad de estudiar las voces de otros autores, de otros tiempos, no hubiéramos podido entender realmente cuál es la naturaleza comunicante de un humano. Y en esto, yo hablo de mi experiencia porque yo era un muy mal lector en mi tiempo escolar, odiaba la lectura, sobre todo la narrativa y que fuera tan coloquial y anquilosada. Y fue realmente la estructura dialéctica, que es con la que trabajamos además, la que me dio a entender realmente que si no dialogo, no comunico, no interlocuto, no escucho, no puede haber naturalidad nunca en una sensación mutua. Hoy en día el doblaje ya no es una voz impostada como se pensaba anteriormente, la voz linda, oye, qué guapo. Sí, podemos jugar mucho, ¿cierto?
y sabemos que los dibujos animados nos dan de alguna manera esta posibilidad, pero ahora los dibujos animados también tienen que sonar naturales, ¿cierto? Recuerden que hay categorías de diferentes tipos de dibujos animados y no todos son para los mismos públicos, así que tienen que tener la naturalidad concreta para ese tipo de público. Entonces, entender que cuando hablo de dialéctica es, ¿cuántos de aquí, les voy a preguntar así para que me levanten la mano, cuántos de ustedes tienen el ejercicio en sus vidas profesionales como artistas de la voz de leer teatro? ¿Ven? Contados en una cuantas manos. El teatro como estructura literaria fue la primera dinámica que tuvimos para entender el diálogo, grábanos un rato. ¿cierto? Y eso nos llevó justamente a entender cómo comunicarnos de otra manera, y no para que todos consideren que el ser actores de teatro debe ser, digamos, la herramienta para llegar a esa naturalidad. Pero sí, para hacerlo, digamos, de manera concreta, es importante que en la estructura de poder acercarme a la naturaleza misma del diálogo, tengo que buscar cómo dialogar con diferentes voces en mi cabeza. Si yo leo Romeo y Julieta de Shakespeare, hablando de un texto anglosajón, ¿cierto? Por supuesto tengo que leer a Romeo y a Julieta, ¿cierto? Y a Mercucio y a todos los personajes que aparecen ahí. Solamente yo con mi cabeza. Cuando yo me enfrento al micrófono y tengo el libreto, que además ya no tengo la oportunidad de estudiarlo igual que el texto que acabo de mencionar de Romeo y Julieta, por supuesto tengo que entrar ahora en la dinámica de que lo que está haciendo el actor en pantalla ya tiene un trabajo de naturalidad misma. No es algo que yo voy a impostar o a hacer que. Por lo tanto, esa naturaleza se entrena, no es un tema de instinto. ¿Okay? Para yo poder ser veraz y generar una fidelización misma a lo que es la verdad escénica, ¿cierto? No tenemos que omitir que el micrófono hace que reemplace esta audiencia, pero yo voy a hablar como si tuviera una audiencia de miles de personas, ¿cierto? Esta grabación la voy a hacer para que la vean en salas masivas, ¿cierto? Van a ser muchos los oídos que van a escucharme, por lo tanto tiene que tener la naturaleza misma de un diálogo como si estuviéramos en este conversatorio igualmente. Entonces, para resumirlo, creo que la naturaleza de la voz del actor debe surgir primero de una conciencia permanente del entrenamiento frente a la estructura dialéctica. ¿Okay? Si me enfrento y me encuentro con el diálogo a diario, no solamente con el que interactúo aquí, sino que lo entreno acá, seguramente voy a empezar a entender mucho mejor la capacidad de relación y conflicto, que es lo que se genera y se resuelve en un diálogo como tal. Las películas y todas están llenas de conflictos, sean buenos o malos, y necesitan de la estructura del diálogo para poder generar eso, un juego, una interacción. Cuando yo solo hago 3 o 4 voces, ¿cierto? Yo estoy generando un diálogo a partir de cada una de esas facultades, de cada personaje, si se pueden hablar así. Pero cada uno de ellos tiene que tener una categoría de naturalidad para poder ser fresco. El diálogo es fresco, ¿cierto? Se da de manera espontánea, ¿cierto? Claro, yo le pondría como que una cantidad de cositas más en el medio, porque es colocación de voz, es sentir que estás ahí, cómo te hablo, si yo sé que estás ahí mismo, la misma escena te va dando una dirección y además la inmediatez que tienes de resolver en el momento, que no lo puedes, sabes, que no es un personaje que puedas estudiar, obviamente, lo que estás diciendo. Voy a agregar buenos días. Además que estoy totalmente de acuerdo a eso. Es importante saber que nosotros somos comunicadores. Todas las personas que usamos nuestra voz para comunicar un personaje, para comunicar como un locutor, somos comunicadores y tenemos que estar conscientes de esa naturalidad. 1. 2. Es importante lo que estaba diciendo Roberto de tener una comprensión lectora. Mientras yo más entienda lo que estoy leyendo, voy a saber crear ese diálogo. ¿Okay? Y 3, algo que conversaba con mi compañera Charlotte, que es importante saber qué tipo de doblajes vas a hacer, porque está el de las comiquitas donde todos hablamos así, y esto nos suena como muy natural, pero es chistoso. Los que son animados no son tan naturales, pero el live action, una película, un documental, ¿okay? Depende de lo que te pide el cliente, tú vas a saber cómo vas a relacionarte con ese personaje. En referencia a lo que tú comentas, sin duda alguna, la verdad escénica para mí debe estar presente en el doblaje. Esas herramientas actorales, o sea, somos actores, independientemente que estemos en este caso frente a un micrófono.
Entonces, estas herramientas que nos ofrece el teatro y que nos permiten conectar con esa verdad humana, en donde también, muy aparte de lo técnico, que es bastante complejo, tengo una referencia en imagen, tengo que hacer sincro, tengo que entrar, tengo que hacer lip sync. Esas son una serie de aspectos técnicos a considerar. Pero creo que el camino de la naturalidad tiene que ver, sin duda alguna, con la labor del actor y la esencia del actor. Claro, la materia entonces, prima del actor son las emociones. Si nosotros nos quedamos en algo muy acartonado y tenemos como, que puede pasarnos, en 5 estilos, 5 voces que hago, no salgo de allí, estamos muy limitados. Nosotros como actores tenemos que trabajar la observación, la exploración de la vida misma, de hecho. Yo tengo que ir por la calle y escuchando cómo la gente habla, la cantidad de formas diferentes que hay de hablar, y eso tiene que ser mi materia prima. bueno, pero coincidimos todos entonces que lo primordial para lograr una naturalidad, porque fíjate que mi pregunta inicial fue cuando no somos actores. Entonces coincidimos en que hay que formarse como actor. hay que formarse como actor, hacer cursos de actuación si quieren lograr ser mejores actores de doblaje, porque ¿qué es actuar? Pueden decir las cosas con sentido común, pero no hay alma, no hay sentimiento, y cuando tienes una formación actoral logras conectar con el personaje que estás haciendo y lograr ese feedback con el otro actor que también está de alguna manera interactuando contigo. Claro, y permíteme agregar algo más. Además, el tema de la referencia, que es como dice Roberto, nosotros no estamos en una creación absolutamente nuestra, sino estamos partiendo de que hay un actor que ya creó un personaje. Claro. Y ese actor original no puede ir por un lado y nosotros por otro. No es que si la actriz está en un momento muy íntimo, sufriendo, hablando, entonces yo lo voy a hacer muy alto, no sé qué hacer. Está la actriz original, nosotros, no sé qué hacer, no voy en sintonía con lo que está en escena. Es que ya el decir no sé qué hacer ya no es natural. Ya no es. Porque ya tú tienes que decir, oye, no sé qué hacer. Es como un diálogo también incluso Exacto. interno contigo. Y la Imaginarte que de referencia, verdad estás hablando con alguien más. y conectar con la referencia, eso también te lo da la actuación, porque los actores trabajamos con la sensibilidad y con poder conectar con el otro muy rápidamente, porque además los actores de doblaje no es que tenemos mucho tiempo para conectar con esa escena como los actores de teatro, que tenemos mucho tiempo para construir un personaje. Y yo creo que la alianza de las dos cosas, o sea, poder tener esa formación actoral que te permite a ti profundizar en textos complejos, en Shakespeare, Lorca, y entender esa dialéctica y ese estilo dramático del texto teatral, y luego enfrentarte a textos que son guiones televisivos, películas que tienen otra estructura, pero tener esa capacidad te va a permitir conectar más rápido con lo que tienes enfrente. Maritza, creo yo. decías, ¿querías decir algo? Muchas gracias, buenos días a todos. Bienvenidos a Margarita, bienvenidos a Venezuela, bienvenidos al encuentro de Voces Latinas. Gracias al encuentro por invitarnos y permitirnos compartir con ustedes nuestra humilde experiencia. Y como siempre digo, humilde pero amplia, bastante amplia. La naturalidad, pues, ¿cuál es el buen doblaje? Como simples espectadores, ¿cuál es el doblaje ideal? El Para que mí, no se siente. el que no se nota. El doblaje que tú dices, eso está doblado. ¿Qué es eso? ¿Cómo? No parece. Cuando el doblaje no se nota, es bueno. Significa que es natural. Porque somos intérpretes. Nosotros interpretamos las emociones de un actor que ya existe, de un personaje que ya existe. Seguramente muchas de las personas que están aquí, tal vez muchos no son actores de doblaje, pero tal vez aspiran, desean o sueñan con ser actores de doblaje, lo cual es maravilloso porque el mundo del doblaje es realmente fascinante y mágico. Lo más importante, recalco lo que dicen mis compañeros, la formación. Estudiar teatro, leer muchísimo, me moriré diciendo hasta mis últimas palabras, lean. Se lo digo a los niños porque los niños que leen son más inteligentes y los adultos también. Y para formarnos estamos en este encuentro de Voces Latinas. Muchísimas gracias.
Ahora vamos a hablar un poquito de dirección. Fíjate. Dirección. Un tema bastante controversial en nuestro país, sobre todo porque realmente yo considero que no hay directores de doblaje, no los hay. Ser operador que te dice largo o corto no te hace director. Mi dirección primaria, considero yo, que está en la pantalla. Porque esa actriz, ese actor se tomó 6 meses, 1 año en preparar un personaje y hubo además un director que guió esa película por donde la quería guiar, por donde la quería llevar. Ya esa dirección está ahí. Ahora, me surgen varias preguntas. 1, ¿qué tan necesaria es la figura del director? Un operador que te dice largo o corto es director. Y un director debería ser también actor. Ustedes son los que tienen que responder. Los expertos, vamos. Creo que se me metieron al rancho, como decimos en Colombia. Mi experiencia, yo vengo de un mundo en el que me he formado como actor y cuando llegué al mundo de la voz ya interpretada frente al micrófono, como tal, yo también soy cantador de música tradicional colombiana. Yo venía de estudiar unos sonidos vocales muy particulares y distintos a estas voces también acartonadas, también del mundo del teatro, no te creas, eso también es algo que lo sabemos. Los formatos y géneros mismos nos han demostrado que un actor tiene que ser versátil. Ya hablar solamente de comediante o estandapero es categorizar a una persona solamente en una línea. Ese es el gran trabajo que tenemos los actores de voz, que no tenemos una sola línea. Para poder dinamizar nuestro trabajo tenemos que ser sí o sí versátiles. Entonces, en esa dinámica, por supuesto, entiendo que la industria, sobre todo en Latinoamérica, ha sido muy empírica. Incluso nuestra historia a nivel de formación de actores es todavía muy reciente. Quizás México ha tenido una tradición mucho más fuerte que otros países de Latinoamérica, por la misma conquista española, su misma producción de dramaturgos en su momento. Sor Juana Inés de la Cruz, una gran dramaturga, ¿cierto? Juan Ruiz de Alarcón, etcétera, que escribían en verso como escribían Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina. Aunque no queramos, hablamos español y hay que estudiar a los españoles, ¿cierto? Esa estructura métrica, la rítmica, etcétera, ese era el formato del corto y largo en el siglo de oro, ¿cierto? Mi fe cuidas que sé que vos no sois mi amo, para Dios venid vos acá, que no puedo ir yo allá. Y lo siguen con un solo golpe de apnea, porque ¿de qué otra manera lo podían hacer? Hoy en día, frente al micrófono, para no ensuciar, porque no podemos hacer todo el tiempo ese tipo de saturaciones, ahora se vuelve otro problema. Entonces ya no solamente dirigir actuación, sino dirigir tu limpieza interpretativa para que no me ensucies el sonido en el micrófono. Entonces, allí es donde el técnico sí es muy importante, él está siguiendo un monitor, pero el director, más allá de ser actor, tiene que tener nociones y un estudio. Ahí es donde entro yo. Yo llegué a mi casa de doblaje Centauro en Bogotá por esas facultades y porque Netflix mismo, como plataforma de streaming, me buscó para ser un pedagogo vocal de formación de actores afro en mi país, que no existía el banco de voces para esto. Hay muchas producciones afroamericanas, africanas y demás que están llegando para doblaje. Y ya hoy en día no van a decir, llamemos a los mismos que hicieron El Príncipe del Rap para que hagamos el doblaje de todas esas series, ¿cierto? Entonces, puede sonar muy político, pero a nivel étnico e inclusivo le da muchas oportunidades al mercado también. Y eso quiere decir que tiene que haber gente especializada. Tengo que entender quiénes son los dramaturgos y quiénes han escrito esto, con qué referentes me hablo yo a mí mismo. ¿Quién es August Wilson? ¿Quién es Derek Walcott? ¿Por qué Denzel Washington está produciendo igual que el mismo director... Ay, no sé, no te puedo ayudar. Bueno, no. Se me van yendo las luces, no importa. Pero el caso es que toda esta cantidad de referentes, cuando llegan luego a nuestras producciones para poder hacer castings, empezamos a darnos cuenta de que los directores no saben solamente sino decir corto o largo, como dices tú. Y de alguna manera, en mi experiencia, he hecho mucha discrepancia con la forma en la que se llega, porque el tacto para esto de conducir una emoción necesita de un estudio de psicología también. Por eso en la técnica del actor, como lo hacía Stanislavski, lo hacía Michael Chekhov, lo hacía Osip Popna, todos estos grandes teóricos, porque existen teorías del mundo de la actuación, no es un hobby como incluso nos lo hacen ver a nosotros, los mundos de las vocecitas. Esto que hizo Calvache es muy importante, erradicar textos, escribir, investigar y poder cimentar nuestra estructura de industria a nivel académico también es fundamental para poder seguir formando y dándonos fuerza, porque si no la inteligencia artificial, que es el tema, digamos, que nos lleva luego a otro tema,
nos va a seguir ganando. Somos profesionales porque estudiamos, investigamos, ejecutamos, ¿vale? Entonces, la dirección, y los invito porque no se sabe, de aquí pueden salir directores también. La idea es que esto es un ciclo que se releva. Yo siento que estoy haciendo parte de ese ciclo ahora. Aló. En mi país, donde pues hay personas que llevan muchos años haciéndolo, y estar, digamos, en la misma mesa con ellos me ha llevado a tener esta discusión también sobre el tipo de formato, género y película, cómo se debe dirigir. Y si la persona tiene experiencia o no como actor, también con qué tacto y pedagogía llego yo a él o ella para poder decirle que logre esta emoción a nivel vocal, ¿cierto? Entonces, si soy un cascarrabias como director, si estoy lleno de problemas porque a las 6 de la mañana salí, me cogió tarde el transporte y llego yo a la cabina de grabación, el actor llegó tarde también, entonces voy a buscar cómo decir, mira, no, grabemos esto rápido, no, mira, haz cualquier cosa allí, ya respira, hazlo largo, no, corto, sale, no, eso no sirve. Te vamos a llamar a arreglos igual, termínalo, pero te vamos a llamar a arreglos. Entonces ya de entrada siente uno que como actor no hay match, ¿cierto? Y como director no quiero trabajar de esa manera. Claro. Y lo que termina siendo es que luego nuestros clientes ven los materiales y dicen, ¿eso cómo lo dirigieron? Recuerden que no solamente tenemos que regirnos por un mercado occidental. Los coreanos están entrando muy fuerte, que los conozcamos por Netflix es otra cosa, pero ellos también están buscando muchas productoras independientes para poder producir, porque hay mucho material. En Tailandia, en Singapur, las producciones audiovisuales de Asia son muy amplias, así que hay un mercado fuerte que se puede explorar de la India para poder doblar y no quedarnos únicamente con las referencias de los modelos actorales, que son los que usualmente hemos conocido solamente de la industria de Hollywood, ¿vale? Porque es diferente hacer, en este sentido, un afroamericano a hacer un africano central del Congo, ¿cierto? Con una dinámica que tiene seguramente otros conflictos. A nivel vocal, lograr esa naturaleza necesita como director mucho más estudio que un actor. Entonces, creo que por ahí debería ser el camino también de seguir un poco en la invitación a que sean rigurosos con esto, porque además es muy divertido. Yo disfruto mucho actuar, pero cuando empecé a darme cuenta que podía ayudarle a otros y a otras, pues empecé a conocerme más a mí mismo, porque finalmente la dirección es una, de alguna manera, ecualización de emociones, ¿okay? Para poder sentir que lo que yo estoy dirigiendo es porque realmente me lo estás haciendo sentir, ¿vale? No es impostado, no es una forma, ¿cierto? Es el contenido mismo lo que vale. Para poder decir, yo no sabía que eso era doblaje. Claro. ¿Vale? ¿Algo más, Maricel? Sí. Bien, sí. Yo quería agregar que sí, a tu primera pregunta, sí es necesario un director. Voy a hablar de mi experiencia humildemente como actriz de doblaje. Un director se conoce el guión, se conoce la producción, te indica y te ahorra tiempo. Eso es importante. Ok, pero aquí yo te voy a interrumpir un momentico. Sí es importante un director de doblaje, pero ahora entramos también en el tema de la autodirección. A eso porque voy. es que ahora doblamos a distancia. A eso y no voy. hay nadie que nos dirija. Fíjate. Y vuelvo otra vez a la pregunta inicial. Mi primera dirección está ahí. Por eso Mi actriz ya hizo el trabajo. Con ya lo más hizo. convencimiento te digo que se necesita un director, justamente porque hay un antes y un después de la pandemia. La mayoría de nosotros como actores de doblaje empezamos a tener home studio para no perder trabajo. Y tuvimos que, y ahora admiro, si antes los admiraba, los admiro el triple, tanto a los directores como a los operadores o técnicos de audio, porque nosotros mismos tenemos que dirigirnos, tenemos que ser técnicos de audio, tenemos que corregirnos y dejar todo perfecto. Entonces, si a mí me preguntas, si yo tuviera, porque yo vivo aquí en Margarita, para que lo sepan, si aquí hubiera un estudio de doblaje, yo muy tranquilamente preferiría ir a un estudio de doblaje con mi director, con un operador y que yo me dedicara a hacer el trabajo del lip sync, de interpretación, acompañada de estas dos personas que son completamente importantes porque formamos un equipo. Hacerlo solo no es malo, porque hay unos que son muy buenos, pero es difícil y se necesita mucho estudio de ambas partes. Charlotte, ¿algo que decir? ¿No? Con respecto a la autodirección. Sí, si quieres. Bueno, decir. con respecto a la dirección, yo coincido en que el rol del director, no necesariamente el director tiene que ser actor. De hecho, en mi experiencia, mis grandes directores en el mundo del teatro no son actores. Me parece que el rol del director es justamente entender, tener una propuesta clara,
entender el material con el que está trabajando y sí tener una formación incluso a nivel psicológico de cómo abordar el personaje y cómo poder acceder al actor para llegar a la psicología del personaje y hacer que el actor logre lo que se está buscando dentro de la pieza, ya sea de doblaje o cualquier otra arte escénica. Y con respecto a la autodirección, bueno, yo sí creo que allí el tema es los criterios. Yo he tenido la oportunidad de trabajar a distancia, de trabajar la autodirección, pero yo estoy trabajando como actriz desde los 12 años y eso me ha permitido a mí adquirir conocimientos de mis directores y he tenido la oportunidad también de ser directora. Entonces eso ya genera en uno una serie de criterios que puede aplicarlos. Además coincido contigo en que el tema de tener la referencia y usarlo como tu punto de partida y que sin duda ese es por donde tienes que orientarte y a partir de ahí utilizar toda esa maleta de herramientas que uno tiene a lo largo de su vida y de su carrera. Brevemente, brevísimamente, hablaré del caso venezolano. Actualmente, la figura del director apenas existía en uno de los estudios venezolanos. Hemos estado acostumbrados durante muchísimos años a dirigirnos solos, aunque hace muchísimo tiempo los operadores recibían una formación actoral para ser directores, en la época de etcétera, de hace 30 y tantos años. Estaban muy preparados para dirigirnos. Ahora, el director tendría la ventaja, nosotros hacemos el doblaje en Venezuela con una lectura a primera vista, es decir, nosotros no tenemos tiempo ni de ver esa producción, ni nadie a menudo nos dice ni siquiera de qué va. Usted llega, este es tu personaje y arrancaste. Por eso yo digo que debemos ser muy buenos para que con todo y eso podamos salir adelante. Un director sería estupendo siempre y cuando ese director ha visto la producción, puede darnos una información que me dice, mira, esta señora que vas a hacer está loca porque los hijos la encerraron en un... No, yo arranco de una y por una mera intuición que he desarrollado, soy capaz de engancharme en un personaje a los 2 segundos de haber visto un guión. Entonces, caramba, me encantaría un director que me dirigiera. Es decir... ¿Cómo será eso? Porque para el doblaje realizamos simultáneamente varias acciones. Por ejemplo, escucho una referencia, que es el idioma original de la producción que voy a doblar. Escucho un retorno, si es el volumen de mi voz, si lo quiero escuchar. Veo un video, veo en la mitad de la pantalla el guión, leo, actúo, o sea, todas esas cosas al mismo tiempo. Café. Y tomas café. Si alguien, un director puede sacar de mí cosas que yo misma sé que no tengo. Claro. Y eso sería maravilloso. Pero mientras tanto, pues lo hacemos autodirigiéndonos, sobre todo en esta época en que grabamos remoto y que tratamos que nuestro producto final sea pues lo mejor posible. Enamórense del doblaje, muchachos. Enamórense del doblaje. Ahora, lo más importante, perdón, lo que dice Roberto. El director tiene que tener mucho tacto porque está lidiando con egos. Somos artistas, somos ególatras y vanidosos. Fíjate, ahondando un poquito con eso del doblaje a distancia, que tenemos que autodirigirnos, actuar, estar pendiente de que la grabación, limpiarla, que no tenga sonidos, X. ¿Qué creen ustedes que esperan los estudios de doblaje del talento, de los actores, de ese doblaje a distancia? Sí, yo creo que haciendo la analogía un poco que mencionaba lo del ciclismo, yo lo veo un poco como, conocen el NASCAR, ¿cierto? Esta estructura donde va un piloto y tiene otro con una tableta allí haciendo de la ruta. Yo no entendía realmente por qué existía si el que opera el carro es otro, ¿cierto? Y uno dice, ¿para qué está el de la tabla ahí? Aparte que ve que están realmente hasta con un problema ya, uno dice, realmente su cerebro va a quedar en su sitio después de esas velocidades en las que van. Pero realmente el que opera la máquina en ese sentido, digamos como el que mete la caja de cambios, etcétera, es un vehículo del que está guiando. Es decir, el compañero es el que sabe la ruta
es el que conoce realmente dónde está la curva peligrosa, dónde puede sacarle más provecho a la aceleración. Y yo siento que en esa medida, un poco el trabajo de la autodirección no quiere decir que yo no sepa manejar el auto, ¿cierto? Pero tengo que de alguna manera entender que los tiempos van cambiando, las dinámicas van mostrándome que tengo que ser versátil también a nivel técnico, y la única garantía de que eso suceda es que esta persona que está manejando ese auto lo hace todos los días, ¿cierto? ¿De qué manera entrenan ustedes sin la figura del director? Porque volverse codependientes de la figura externa, ¿cierto?, de la opinión del otro, me va a volver un actor, y valga la palabra que odio, pero es mediocre. Si ustedes realmente quieren ver cambios en su velocidad mental y capacidad de comprensión, tienen que leer a diario, tienen que correr a diario. En los últimos 20 años, en las últimas 2 décadas de la humanidad es donde más se ha estudiado el cerebro y donde más nos hemos dado cuenta de las capacidades justamente que tenemos de equipararnos con lo que hoy desarrollamos como tecnología. Entonces, un actor, cuando realmente es veloz, y podemos poner el ejemplo de Robin Williams, ¿cierto? Robin Williams seguramente hubiera sido un gran director, por el tacto que tiene para estudiar rápidamente una situación, conflicto y demás, y con ella generar una propuesta. Cuando el actor no tiene propuesta, ¿cierto?, el artista de la voz tiene que tener siempre propuesta. Cuando nos piden un casting, nos piden propuestas, ¿cierto? Y uno dice, ahí ya empieza a haber una autodirección a nivel psicológico. Entonces ese trabajo que tengo con el espejo, el entrenamiento, el ensayo, que es muy del mundo teatral, pero yo creo que realmente todos los humanos ensayamos todos los días algo que nos gusta, que se vuelve parte de nuestra disciplina, ¿cierto? No necesariamente a través de la motivación, sino de darle realmente la continuidad al proceso. Considero que en esa medida es importante que si no le metemos carbón a la leña, Práctica, ¿cierto?, práctica, va a ser difícil práctica. que el director tenga también trabajo para poder, digamos, dirigirnos, ¿cierto? Entonces, para concluirlo, yo considero de alguna manera que es importante que en ese match, que es un tema dialéctico finalmente, si no hay herramientas como tal, el director conoce muy bien la película, él la ha podido ver muchas más veces que el actor. La gran responsabilidad, por supuesto, puede decirse que cae sobre él. De hecho, en el fondo, al que le llaman la atención cuando se hace un retorno de material y hay que hacerle arreglos es al director, ¿cierto? Termina siendo, digamos, como el que conduce el barco, es el que dice realmente hacia dónde debe dirigirse, ¿cierto? Porque todos saben navegar, todos pueden poner un remo, pero realmente no todos le dicen de qué manera poner las velas para que podamos ir en una dirección correcta. Entonces creo que en esa medida, si el actor no tiene realmente el entrenamiento y el director tampoco, estamos cayendo en una industria mediocre, y lo que estamos generando es que los grandes productores de estas grandes plataformas de streaming pues empiecen a vernos con esa mirada. Pongo un equiparamiento para concluirlo. El tema de España como doblaje, que tienen un mercado muy distinto al nuestro, pero lo siguen sosteniendo a pesar de todo, porque tienen un público que lo... Claro, la formación actoral del español, a pesar de que todos los locutores no tengan tampoco formación actoral, pero tienen una tradición por detrás. La gente va a ver teatro, consume productos en los que constantemente el texto en acción les pone otro tipo de lecturas a nivel de inteligencias múltiples. Entonces no puedo pretender que solamente el consumir doblaje, verlo en un celular o en una pantalla móvil o en el cine, porque una cosa es ver doblaje en el cine, otra es verlo como lo vemos ahora en un computador, en un dispositivo pequeño. Eso también ha hecho que cambie mucho la forma en la que se interprete, porque los sonidos, la ecualización en Dolby Atmos y todas estas cosas empiezan a mostrar que hay otra cantidad de sensaciones que hacen parte de las inflexiones vocales que deben dirigirse también. Solamente puede haber una sesión de dirección de gestos vocales. Pueden haber producciones audiovisuales solamente con gestos y hay que hacerles el ADR, por ejemplo, que es la posición de la voz allí. Es demasiado amplio el formato. Entonces, si el actor no tiene herramientas, si el director no tiene herramientas, vamos a estar siempre en un bucle buscando que alguien solucione todo. Es una industria y tenemos que ser equipo. Todos nos preparamos de la misma manera. Es eso. Ajá, Maritza. Tremendo, ¿no? Por algo es director. Ok. Eso que estabas hablando tú, que me parece importante, es lo de la interpretación. Porque la interpretación, más allá de ser actor, es esa palabra. ¿Cómo interpretas tú ese personaje? ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando ves ese personaje? Por eso cae una responsabilidad muy grande también sobre el actor cuando se autodirige. Y respondiendo tu pregunta, yo creo, bueno, primero que todo, como dice mi querida Maritza, es importante que ustedes asuman que esperan mucho de nosotros.
mucho, los estudios esperan mucho de nosotros, porque ya ni Claro, siquiera te pero dan yo necesito directrices. como... A ver, hay gente aquí que de repente dice, me gusta el doblaje, quiero hacer doblaje, voy a comprar mi home studio porque quiero doblar, ¿verdad? Pero entonces, siento que como que no estamos llegando al grano. ¿Qué esperan de mí? Una buena interpretación, Buena que me interpretación. autodirija, que mande un audio limpio, que tenga internet en mi casa, ¿cierto? O sea, son cosas concretas. Eso es lo que se espera en un estudio a remoto, a Que distancia. tengas una buena articulación y una buena dicción, A ver, por porque no puede supuesto, llevar obviamente. sucio, ¿verdad? Se supone que eso es parte de la preparación del doblaje, una buena interpretación. Megas, para poder mandar el Megas. material, importante. Todo. Y que cualquier lado tengas megas, porque en cualquier momento te llaman y te dicen, envíame un casting, y tú dices, tienes que tener el material a la mano para los castings. Y saber limpiar el audio, saber Saber también limpiar el de audio. la parte técnica, porque no vas a mandar un audio sucio. Sí. Muchos de ustedes seguramente aspiran a ser doblectores o actores de voz. A raíz de la pandemia, si pudiéramos decir que trajo algo bueno, me disculpan, fue la grabación remota. En Venezuela, por ejemplo, que es el medio donde yo trabajo en doblaje, se hace doblaje presencial solo en Caracas. Cualquier persona del interior, por mucha aspiración y por mucho deseo que tuviera de hacer doblaje, si no iba a Caracas, no podía trabajar. En cambio, ahora podemos recibir voces de cualquier lugar de Venezuela y del mundo y podemos enviar nuestra voz a cualquier lugar del mundo, lo cual es maravilloso ya que abre nuestro campo de trabajo. ¿Qué esperan los estudios a quienes nos piden? ¿Qué esperan? Lo que esperan también en un estudio presencial, una buena interpretación, una excelente dicción, una calidad de audio, un audio limpio, un ambiente acustizado, no sé yo muchas de las cosas técnicas, acustizado y sonorizado, como se llame, y una disposición de inmediatez, que el tiempo, por lo menos aquí, apremia. No te puedes tardar mucho tiempo en enviar una novela doblada, un capítulo de algo, porque todo lo quieren con mucha prisa. Entonces, tenemos la ventaja en cualquier lugar de Venezuela, en este caso donde nos encontremos, de poder aspirar a ser actores de doblaje siempre y cuando tengamos un equipo adecuado, siempre y cuando tengamos un espacio acondicionado para que nuestro audio funcione bien y sea aceptado. Hay posibilidades, lo digo porque sé que hay mucha gente, siempre hemos recibido peticiones de personas de todas partes del país que quieren hacer doblaje, que sueñan con eso y ahora es el momento y la oportunidad. Es posible. Sí, yo quisiera agregar algo brevemente. Yo tengo más de 10 años trabajando con empresas fuera del país. O sea, no es solamente que se abren las puertas del interior del país, sino se te abren las puertas del mundo, literalmente. Yo diría que se esperan unas cosas muy puntuales. Primero, que tengas la capacidad, primero un buen manejo con el cliente o con el estudio o la persona que te está contratando, en entender las características de lo que te está pidiendo, tanto a nivel técnico como artístico. Van a haber condiciones muy claras de en qué formato se solicita el audio, qué características debe tener, cómo debe estar limpio, etcétera, y debes tener ese conocimiento técnico. Como decía Roberto, hay de todas, cuando uno va a trabajar de esta forma, capacitarse técnicamente. Segundo, tener esa formación actoral y tener esa capacidad de autodirigirte en este caso. Y por último, sí, el entregable, lo que es el delivery, bueno, tener buena conexión de internet indudablemente, tener esa capacidad de entregar a tiempo, manejar los tiempos, porque no es algo que tú vas a poder hacer así como, explayarte relajado, sino que hay también unos tiempos de entrega muy precisos hay que ser constante y hay que tener la metodología de saber que, bueno, que estás cumpliendo con un trabajo. Pero muchachos, sí se puede Sí trabajar se puede. en cualquier lugar del mundo, doblaje. ¡Viva el doblaje! Así que del mundo entero. Ahora, yo voy a entrar, creo que ya se nos está acercando la hora del cierre, y voy a entrar en un punto que me parece sumamente importante. Por ejemplo, cuando yo empecé a doblar, yo me di cuenta tarde de que las cosas se doblaban, porque tú cuando eras pequeño, las comiquitas vienen en español, tú piensas que esos niñitos hablan español, ¿sabes? Yo pensaba que Batman hablaba en español o el otro, y no, después te das cuenta de que hay un proceso de doblaje, de lo que hoy conocemos como doblaje. Obviamente ha habido también una evolución en el doblaje, no se dobla igual ahorita. Si ponemos, por ejemplo, Mi Bella Genio,
la forma de doblar es totalmente diferente a cómo se dobla ahorita. Ahorita hay más naturalidad, es otro concepto, otra cosa. Yo quiero, por favor, un aplauso para ustedes mismos porque ustedes están haciendo lo que hay que hacer, que es formarse, actualizarse. O sea, la importancia de estar en congresos y en talleres como estos es sumamente importante, y aquí es donde voy a tratar de que cerremos este taller con eso. La importancia que tenemos como locutores, como profesionales, de actualizarnos y de estarnos, ¿sabes?, como al pendiente de lo que la industria está requiriendo hoy en día. Las tendencias. De la tendencia actual, exactamente. Por favor, tienen bueno, la palabra. Yo quiero acotar algo con esto, que eso, por ejemplo, este encuentro de voces latinas que a mí me parece maravilloso, y estoy agradecida de estar aquí compartiendo con colegas de todas partes de Latinoamérica, hablando del trabajo que estamos haciendo en nuestros países. También tuve la oportunidad de estar 2 años en Argentina, donde también hice doblaje, afortunadamente para Disney, para Civisa Media, y pude trabajar con gente del mercado argentino, ser dirigida por argentinos, y eso me hizo ver lo importante que es este tipo de encuentros que se están haciendo, porque te abre la visión, no te quedas estancados. Todos, yo me la paso estudiando. Creo que es importante que uno se actualice con otros compañeros, con otros colegas, y seguir haciendo el mercado crecer. Y una cosa que estaba diciendo importantísimo, Roberto, que es que en esta actualización que estamos haciendo todos los latinoamericanos, estamos haciendo crecer también nuestra industria. Bien, ya no es ese doblaje chimbo, como decimos en Venezuela. Ojo, en Venezuela, doblaje chimbo, ese doblaje mal hecho, mal sincronizado, con cantaditos, ¿ok? Sino que ya todos estamos compitiendo por un buen doblaje en nuestra profesión. Entonces, es decir, es importante aquí todos tenemos actualizarse. más de muchísimo tiempo doblando, es decir, en Más mi de caso 25 años, en por mi caso ejemplo, son más de 36 años haciendo doblaje, y yo misma he visto una evolución. Y yo estaba más contenta, no por estar aquí sentada enfrente de todos ustedes, sino por todo lo que tengo que aprender de mis colegas que están aquí haciendo estos talleres en este congreso. Esto es una maravilla, una oportunidad única. Y yo le sumaría que, bueno, cuando yo comencé en esta industria, mi primera formación fue con el primer estudio que yo trabajé, que no existe ya, Estudios Laín, en la cuadra creativa. Ellos me entrenaron, me dieron un curso de capacitación. Pero además, ahora ustedes tienen, bueno, un abanico gigante con Google, Internet, además, YouTube. hacer cursos online, o sea, la cantidad de información, de formación, de oportunidades que ustedes tienen de capacitarse con cualquier persona en el mundo es inmensa. Maravilloso. Así que aprovechenla. Sigan Háganlo, haciendo no, esto porque es lo que tienen que la hacer. misma que tuvimos nosotros tan limitado en su momento, que bueno, ahora gracias a Dios. Están en lo correcto, muchachos. Exacto. Están haciendo lo correcto. Yo estoy haciendo lo mismo de Stefan Kurnikar, lo siento, o sea, pero tengo que darme un status quo también, es importante. Claro, decirlo. claro. Sí, viva. No tengo que ser la gran estrella como el maestro Mario Arbizu para poder realmente creerme que hago esto. O sea, Claro. no tenemos que pensar en que solamente el rótulo de ponerme en la farándula es el que realmente me pone a mí a ser realmente un profesional del medio y que pueda yo inspirar a otro y a otros, ¿cierto? Lo que dicen es muy cierto, los niños o los chicos, adolescentes hoy tienen mucho más acceso a productos audiovisuales porque los han consumido desde que nacieron. Bueno, yo crecí también con dibujos animados, pero por supuesto también recuerdo los años maravillosos y a Mario Castañeda haciendo estos personajes que yo, pero ¿por qué siempre son las mismas voces? Sonando en los mismos personajes, si es Bruce Willis, ¿por qué hace en esa fantasía de niño? Porque yo no te he dicho las voces que hago, entonces no me has reconocido por eso. No, mentira. ¿Algo que ¿Seguro? decir, Maritza? Eso es lo lindo justamente que también tenemos ahora, pero ahora al contrario, hay que evidenciarse. Nos piden que vean realmente qué hacemos con nuestro gesto y nuestro rostro para poder evidenciar un poco qué Porque pasa con el mundo del antes actor. los actores de doblaje éramos anónimos. Anónimos. Ya no. Fantásticos. Ahora son estrellas como nuestros queridos invitados internacionales, de los cuales vamos a aprender muchísimo gracias al Congreso y al encuentro. Somos anónimos y no, porque si no nos vamos a conocer no tenemos trabajo. O sea, tenemos que estar pendientes. Esa es otra cosa, chicos, es El importante. networking. Ahora,
el networking que les va a tocar hacer aquí, además de, como les dije anteriormente, tener preparados sus demos, su currículum, las actualizaciones, estar agregándolas, es importante manejar las redes sociales. Yo estudié actuación, he estudiado canto, estudié doblaje, pero siempre le he tenido miedo a las cámaras. Yo puedo hacer actuación de teatro, me pongo una cámara enfrente y hago como Chandler. Entonces, ahora esto de hacer redes sociales para uno poder promocionarse, para hacerse conocido. Claro. Yo no sé si... Autogestión. ¿Cuánto tiempo nos así que queda? síganme en YouTube, yo sí uso las redes sociales. Ella es una Charlotte pro. Prince, suscríbanse. ¿Cuántos Pero- hay aquí? Óiganme una cosa. Pero es importante, fíjate, ¿alguien- ¿cuántos de ustedes sabían aquí que yo era la voz de la Mujer Maravilla? Nadie. Por ejemplo. ¿Ve? Entonces desde hoy tengo que aprender a mover, a autogestionar. Yo y qué. Okay. Mira, o nos vemos en la oficina, no olviden pagarle a la dama. Ah, ¿alguien tiene preguntas? Qué honor compartir con ustedes el encuentro de voces latinas aquí en Isla de Margarita. Dani es una estrella de la locución venezolana. Y estas estrellas que me acompañan. Dale, pues dale, pregunta, Hacer pregunta. brillar más, sí, rápido. ¿Cuál creen ustedes que fue ese punto de giro en la locución que se está, en el doblaje que se está llevando a cabo partiendo de Venezuela y se está diseminando por toda la región y que nos tiene en el 5º lugar en Latinoamérica? Honestamente, como el desde mi punto de vista, la falta de dirección y el acento neutro que no es acento neutro. Es un Pueden- cantado ahí extraño, ¿Pueden rarísimo. hacer esa diferencia entre el acento neutro, que sabemos que no es la vía, con el acento que Es usa cuando te Netflix, hablan por ejemplo? así. Pero ¿por qué tú quieres que yo no te quiera, José Alberto? ¿Y quién habla así? Nadie habla así. Nadie habla así. Entonces, en el momento en que yo encaro un personaje y yo digo, ¿por qué tú quieres que yo no te quiera, José Alberto? O sea, en el momento en que yo lo hago con una naturalidad, con un acento que termina abajo, es decir, ahí empiezo a ser más competitivo porque no tengo que hacerlo todo así. ¿Es o no es? En eso creo yo que ha sido fundamentalmente la evolución y el que nos hayamos ido quedando atrás en comparación con otros países latinoamericanos. Claro, sí, eso es cierto. Ustedes no sé si notan un poco mi acento o no. Realmente sí, se siente que soy colombiano, de qué lado de Cal. Ah, bien, esa es mi curva melódica natural, ¿cierto? Y aún así yo he sofisticado mi lenguaje, mi elocuencia, porque pues me muevo en un mundo en el que tengo que hacerme entender. Pero si yo estoy con mi gente y este tipo de cosas, por supuesto que la acentuación y la curva empieza a volverme natural de otra manera, ¿cierto? Que solo me entienda contigo, porque no estoy hablando con nadie más y no estoy haciéndolo para una audiencia. La estandarización o esa idea neutral del español nos obliga justamente a identificar curvas melódicas de diferentes partes de Latinoamérica para poder ecualizarnos, ¿cierto? Yo no puedo decir que esto realmente sea solamente neutro. Yo no puedo decir que esto realmente sea solamente neutro. Mucho mejor. Yo no puedo decir que eso sea solamente neutro. Muchas formas realmente las que yo digo, Sí. si no lo entiendo y lo interpreto, pues se me va a quedar en una cosa, digamos, externa, ¿cierto? Es un juego, simplemente. Sí, sí, sí. ¿Vale? Hola, soy Mónica Jiménez, periodista Hola, de hace María. 40 años. Hago teatro también, soy actriz, soy profesora, pero me acaban de dar otra nueva alternativa de poder producir, por Dios. Me están hablando de doblaje. Lo único que quiero es que alguno de ustedes lo iré a entrevistar porque mañana tenemos transmisión acá. Y decía, yo quiero saber dónde buscar para yo hacerlo también. Porque tengo esa gran oportunidad, es decir, no solo los jóvenes. Imagínate toda la experiencia que tiene uno entonando, hablando, enseñando, actuando. Y que tengas esta nueva oportunidad de trabajo. Qué maravilla. Gracias. Te voy a decir algo. Si estás buscando hacer doblajes, hay muchas opciones. Incluso hay opciones online. Si vives en la isla de Margarita, por allí te vamos a tener una sorpresa. ¿Ok? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, gente feliz?
de Margarita y de Venezuela y el mundo acá reunidos en este maravilloso encuentro de voces latinas. Gracias de verdad, gracias de verdad. José Gómez, locutor, actor de doblaje, vive en Mérida, en los Andes venezolanos. Gracias. Y cumpleañero hoy. Bienvenido. Feliz cumpleaños. Bueno, la cuestión es breve. Yo, por cierto, esa dirección que le di a María Teresa Hernández en aquella época en Etcétera, ¿verdad? Así comencé y inicié mis pininos en Etcétera durante 17 años. Vengo a refrescarme, a actualizarme totalmente en los conocimientos de 2.0. Tengo incluso una academia de doblaje en Mérida. Esperamos hacer un estudio de doblaje en Mérida. Estoy en esa gestión junto con un gran amigo y colega, Javier Paredes, de la 88.1. En eso estamos. Pero la idea es, me recuerdo a Walter cuando nos decía, haz voz de gordito. ¿Cómo hacer una voz de gordito? ¿Ah? Entonces, claro, porque hay, o sea, yo que me siento ahorita gordito, porque en aquel momento era flaquito, ¿cómo hacía la voz de gordito? ¿Hacía una voz así? O sea, ¿cuál era la caracterización referente? Y lo que ustedes estaban hablando de la memoria emocional del personaje y de cómo saber si ese personaje se va a morir en el capítulo 30 por una depresión. Cómo cambiar de esa felicidad del personaje hasta llegar a esa depresión, si no sabemos esa herramienta. Entonces, la inmediatez, como decía Marixa, nosotros hacíamos comiquitas, series, miniseries, doblábamos novelas brasileras en una mañana, en un momento, y teníamos que abarcar ese abanico de emociones y salir un poquito, hemos grabado 300 líneas. Grabé 352 líneas en 25 minutos, señor José Gómez. Bueno, no, pero entonces eso, se puede lograr y bueno, estamos a la orden para nutrir conocimientos allá en la ciudad de Mérida y esperamos aquí también nutrirnos bastante en este encuentro de voces Tenemos latinas. otra pregunta por ahí. Entonces, vamos a seguir, por favor. Muy buenas tardes, me presento como Adamaris y yo quería saber si hay algún límite de edad para los más jóvenes. No, mi amor, no hay límites. No hay límites. Oye, aunque yo tengo una opinión bien particular con respecto a la naturalidad. Ahorita algunos estudios están buscando que los niños hagan doblaje. A mí particularmente me rompe con la escena porque son voces de niños, pero no tienen un acento neutro, no tienen una buena actuación. ¿Sabes? No hay una buena interpretación y me rompe con la escena de lo que viene pasando. Bueno, particularmente yo, en ese punto, por ejemplo, no estoy de acuerdo, pero aún siendo muy joven, puedes empezar a practicar desde ahorita. Yo empecé... Sí podemos lograr un buen trabajo, un excelente trabajo, claro. Y con la práctica es lo que te va a dar todo y estás haciendo lo que hay que hacer, mi gorda, o sea. Yo empecé a los 12 años a hacer doblaje. A actuar. Y mi primera formación en estudios Laín fue, yo tenía 17 años. Bueno, Luis Carreño, el que hace Bob Esponja, yo ya tenía rato doblando y él iba con su camisa del liceo para doblar, claro, de colegio. Pero a los 12 años, en mi caso, yo empecé a formarme como actriz. Súper importante. Y estudié teatro 5 años hasta que tenía 17 años. Entonces, lo que yo te recomiendo, porque lo que dice Marité es cierto, igual que un adulto, tienes que comenzar a estudiar y formarte. Pero ya estás aquí, mi vida, y es maravilloso, me encanta. Muchas gracias por su tiempo. Algo muy importante, brevísimo. Por ejemplo, lo más importante, la edad la edad es cualquier edad, porque hay personajes de todas las edades. Lo que sí yo podría decir es que, por lo menos en Venezuela, abundan las voces muy jóvenes. Muchos jóvenes se interesan en el doblaje, sobre todo por su afición con los dibujos animados. No hay tantas voces muy maduras. Por ejemplo, si tú estuvieras haciendo doblaje, no haría yo todas las abuelas de todas las novelas y todas las mamás. Hacen falta voces grandes, tanto de hombres como de mujeres. Pero lo más importante no es la voz, sino lo auténtico y único de cada uno de nosotros. De las voces. No imitar. Porque si un estudio tiene,
6 jovencitas y todas lo hacen igual, ¿para qué van a llamar a 6? Llaman solo a una. Entonces, tu voz es única, no imites. Y te diferencia de todas las demás, obviamente, y eso es lo maravilloso de cada voz, de cada uno de nosotros. Ese tema a mí me encanta porque yo he trabajado mucho con niños y yo siento que en esa medida también hay que invitarse a generar formación de niños en el campo del doblaje. Claro. De verdad, ellos han Ahí crecido hay un emprendimiento, más. ahí Claro. hay un emprendimiento. Yo lo hago. ¿Okay? Centauro próximamente va a empezar talleres infantiles también, justamente porque sabemos que los niños, a pesar de que tenga yo la misma, digamos, coherencia contigo frente a eso, tienen mucho más inteligencia frente a la idea de acceder al producto audiovisual que yo lo vi de otra manera, ¿cierto? Entonces ellos desde niños ya tienen una tablet con una cosa interactiva que habla con ellos. No, y ven tanto Cartoon Network, Disney, no sé qué, que ya tienen el acento, ya muchos niñitos inclusive te trabajan con el acento ya, que tú dices, oye. Y en Voice Academy ya tenemos muchos años, desde los 12 años hasta los más de 100, pueden inscribirse en los talleres. Rapidito, estamos cerrando. Buenos días, mi nombre es José Gabriel Dellán. ¿Gustavo? No, José Gabriel Dellán. José Gabriel. Locutor y periodista. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a ustedes 4 señoras por ser la voz de mi infancia, por muchas caricaturas que vi. Y ya para concluir, quisiera preguntarles, ¿cuál es el personaje que más han disfrutado en toda su carrera? O sea, interpretándolo. Wow. Bueno, yo te puedo decir rapidito, había una comiquita que se llamaba... otro, porque se me olvidó ya. Pero era una cifrina horrible... Era una cosa que hablaba, vamos, Corny, no, yo no voy para ese campamento, ahí solamente la gente duerme en el piso y tienen que interactuar con bichos, no, a mí déjame aquí en este spa, en mi ciudad, en mi cómoda casa. Era una cosa horrible, pero la disfrutaba muchísimo, me encantaba. Bueno, en mi caso, en una telenovela que se llamó El Pañuelo Rojo, que fui la hermana del protagonista, porque además tuvo un desarrollo muy dramático, ella tenía una adicción a las drogas y... termina suicidándose. Entonces el requisito actoral para eso, que no estamos hablando de comiquitas, estamos hablando de un trabajo pues de desarrollo de personaje bastante comprometido e intenso. Entonces ese fue uno de los más significativos. Gracias. Han sido tantos personajes y uno realmente los disfruta muchísimo. Yo recuerdo con especial cariño, aparte de las novelas brasileñas, en especial Chica da Silva, donde tuve un personaje bastante bonito ahí, Doña Cielo, que era la mamá de la... Yo siempre soy la mamá de todos. Ahora soy la abuela de todos. Te necesitamos. Pero recuerdo con especial cariño la bruja vieja de los cuentos de la cripta. Los cuentos de la cripta en dibujos animados. Claro, la bruja vieja era maravillosa, pero en ese momento yo me hacía mucho daño en la garganta cuando la grababa. Sí, reconozco que no estaba yo, pues, técnicamente. Me quedó buenísimo, eso sí, pero terminaba bastante carraposa. Por ejemplo, la perrita de Clifford que decía, vamos, Clifford, vamos a la playa, vamos, que tenemos que divertirnos. Esa también me afectaba bastante, pero últimamente siempre me ha gustado mucho hacer Rebeca, del Precio de la Historia, la especialista de libros, porque el contenido de ella es corto, conciso y va a eso. Y actualmente lo último que acabo de hacer, y disculpen que sea yo, pero... que fue la película Cabrini, que está ahorita actualmente en los cines. Yo hago Cabrini y de verdad que fue un trabajo actoral maravilloso y se lo agradezco todo el tiempo a Ángel por haberme dado ese personaje. Yo creo que una de las cosas que tengo que agradecer es que tuve la fortuna de tener personajes emblemáticos. Bueno, obvio, la Mujer Maravilla, no voy a hacer la voz de la Mujer Maravilla, porque la Mujer Maravilla... Hola, soy Diana Prince, aquí hablando desde Temisira. ¿Dónde está Flash? No, nunca tuve nada ni con Batman ni con Superman. No son mi estilo. Pero creo que uno de los... O sea, como dice Mariate, tuve personajes muy simpáticos en los animes cuando existía la IN, porque creo que todos hicimos cosas bien simpáticas, además de las películas. 2 de los que recuerdo con mucho amor, uno fue en Argentina, que fue en La Princesita Sofía, que hice una bruja mala y además me tocó cantar como Vor, ¿ok? Y la interpretación vocal de Vor fue increíble, pues me sacaron lo negro que llevaba en mí. Me encantó esa parte. Y uno que hablaba francés y era difícil tener acento neutro y hablar francés como Josie.
¿cómo que se llama esa? Acabas de hablar de un campamento de esos locos, Drama Total. Yo sí que hablaba, buenos días, soy patinadora, aquí estoy, no quiero nada contigo, pero yo soy importante y me gané el premio. ¿Tú quién eras? No sirves para nada. Bueno, pero esas por son las ejemplo, personas que no recuerdan. Mira, por Bueno, ejemplo, ya nos tenemos que ir. Hablando de anime rapidito, a mí, fíjate lo importante que es de repente hacer cosas que lleguen a la gente y que les guste, porque uno conecta como con el alma de los niños. En el anime yo hacía, en Hellsing, yo hago íntegra Hellsing. Y yo íntegra Hellsing tenía que hablar un poco grave, así. Y eso me valió a mí después ser, a continuación, Hellsing por Animax. ¿Ves? Una cosa llevó a la otra, o sea que estamos... Cuando hacemos doblaje, ya no tanto, pero en sus inicios nosotros no teníamos la más remota idea del alcance y trascendencia y de los corazones que nosotros tocábamos. Por ejemplo, después de muchísimos años y dando talleres de doblaje en Voice Academy, con mis alumnos, si es que uno puede llamarse profesor, me he enterado de cosas que yo hacía que ellos sabían y yo no. Por ejemplo, de Danny Phantom. yo era su mamá. Yo hacía un personaje en Danny Phantom y yo ni me acordaba de eso. Cuando los alumnos se enteraron, casi me comen a besos y me dicen, profe, pero es que usted no solo hacía a Valerie la casa fantasma. No, usted también hacía un fantasmita que se llamaba Kitty Joe. Uno no se acordaba de esas cosas. Yo hice la mamá del pingüino Pasen, todas las mamás de Discovery Kids, todas esas cosas. Sí, y para uno era pues la rutina diaria, como lo sigue siendo, pero ahora tenemos como más conciencia de la trascendencia y de las vidas que tocamos, y eso es maravilloso. De verdad que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Roberto, ¿hay una pregunta más? No. ¿Sí? Ajá, rapidito. Hola, mi nombre es Silvia Furniel, vengo desde República Dominicana, gracias por todo lo que ¡Silvia! compartido. Mi pregunta, bueno, ustedes comentaban ahorita que estamos en el momento perfecto para aprovechar oportunidades en el mundo del doblaje. Yo les pregunto, a través de ustedes, ¿qué puertas podemos tocar para tener nuestras oportunidades? ¿Qué contactos nos pueden brindar? Me parece importante eso, que se genere la interactividad con todos los que venimos de distintos países, de verdad, porque realmente esto es una industria latinoamericana que nos da unidad. Entonces, este encuentro de voces latinas no puede caer en el error de decir, no, es que solamente quiero trabajar con venezolanos. No, ¿cierto? No es eso. No, es que a mí me gusta trabajar con la gente de Maracay. No, ¿cierto? Nada que ver, ¿cierto? Entonces, yo creo y considero que el poder formarse hoy con esta posibilidad de expandir nuestra red de contactos con gente a nivel, digamos, de distancia, estas plataformas digitales que nos permiten hacer cursos, etcétera. Siempre la invitación es busquen la presencialidad, por supuesto, sigue siendo muy efectiva, pero tampoco se censuren a poder acceder a los cursos que ofrezcan en México, en Argentina, en Chile, aquí en Venezuela, en Colombia, Panamá. Yo creo que en la medida en la que ustedes se atrevan también a compartir sus conocimientos, esto va a aparecer. Desde mi casa, Centauro, Colombia, la invitación está. Seguramente vendremos a hacer algún taller a Venezuela en algún momento, con mucho amor, y viceversa. Si ese intercambio se da para que algunas de las agencias que hacen ese tipo de formación en Venezuela vayan a Colombia, vayan a otras, nos vamos a ir quitando ese rótulo de que esto es un arte secreto. Nada, aquí todos hacemos lo mismo, pero lo hacemos bien. Claro, ya está. punto. ¿Listo? Hacerlo bien. De verdad que yo quiero agradecer, una pregunta aquí puntual, rapidito que, mira, nos votan. Bueno, mi nombre es Winston Solórzano, vengo de Charallave, soy locutor, comunicador social y mi hija es actriz de doblaje de los 14 años. Ok. Hemos discutido un tema que quisiera aprovechar esta oportunidad. ¿Qué opinan ustedes? Siento que lo que hemos conversado, al doblaje hay que ponerle rostro, discutimos y ella se siente incómoda y bueno, lo comento a título personal porque lo comparto. Cuando un actor de televisión o de cine les quita el personaje, lo voy a decir de la manera como lo siento, de pronto no son las palabras adecuadas. ¿Cómo? Que los actores de doblaje como que pierden escena porque les dan... los Star Talents, hablas Exacto, de eso. entonces quería que me dieran una Dime un opinión. Star Talent que se haya mantenido en el tiempo haciendo doblaje. Uno. Bueno, es que no, pero siguen dándole ese, entonces nosotros Sí, tenemos que pero es darle la cuestión como cara. de mercadeo de momento, me parece a mí. Entonces, o ahorita sea, con esta oportunidad que está brindando Abelardo, me disculpan que los interrumpa, y
todos estos profesionales que están acá tenemos que darle una cara al doblaje, que es la inquietud que tiene este talento emergente que me dice, bueno, ¿qué pasa que nosotros nos estamos quedando detrás porque viene un actor y por el mercadeo le dan el personaje y nosotros los actores de doblaje? Bueno, aquí está viendo que el doblaje ya tiene un rostro y ya tenemos que conocer quiénes son los actores que hacen estas voces. Claro. Así que bueno, ese era el comentario que quería hacerles. Muy amables, de verdad que muchísimas gracias por estar, por venir, por hacer lo que hay que hacer, lo correcto, que es esto, actualizarse, estar en talleres, en convenciones, hacer cursos, tienen la facilidad de online, de internet, YouTube, X.